Imaginen esto, por 200 años, entre el 100 y el 313 de nuestra era, el imperio más poderoso del mundo, Roma, intentó acabar con el cristianismo. Pero en lugar de lograrlo, esa campaña larguísima terminó creando una de las instituciones más fuertes de la historia. Esta es la increíble paradoja de cómo la persecución, en lugar de destruir a la iglesia primitiva, la hizo más fuerte. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Cómo es posible que un esfuerzo tan brutal por aplastar un movimiento terminara en realidad dándole la estructura y la fuerza para conquistar al mismísimo imperio que quería aniquilarlo? Es sin duda una de las vueltas más irónicas que nos ha dado la historia. A ver, para entender cómo llegamos a este punto, hay que tener algo muy claro. Esto no fue una pelea casual, fue un choque de trenes, un enfrentamiento total entre dos maneras de ver el mundo completamente opuestas, la del Imperio Romano y la de la nueva fe cristiana. Lo más interesante aquí es que cada punto era un golpe directo al sistema romano. Miren, el paganismo de Roma era súper inclusivo. Si había un dios nuevo, pues se le hacía un lugarcito. Pero el cristianismo llegó diciendo, no, hay un solo Dios. Y negarse a adorar al emperador no era solo un tema de religión, era traición. Y ni hablar de la idea de que un esclavo podía ser igual a un noble. Eso era una bomba de tiempo para la rígida sociedad romana. Y con este choque de trenes ya en marcha, la persecución no fue algo constante, ¿saben? Fue más bien como olas. A veces eran explosiones de violencia local y otras, campañas fríamente calculadas que abarcaban todo el imperio. Esta línea de tiempo lo muestra clarísimo. Fue un conflicto implacable. Y lo que es increíble es que algunos de los emperadores considerados buenos, como el filósofo Marco Aurelio, fueron de los más duros. ¿Por qué? Porque veían al cristianismo como algo nuevo y peligroso que amenazaba las tradiciones romanas. La peor de todas, la de Diocleciano, fue básicamente un intento final, con todo, para borrar la fe del mapa. Pero claro, los números y las fechas no lo son todo. Son las palabras de gente como Policarpo, dichas justo antes de morir en la hoguera, las que nos muestran la convicción tan profunda que tenían. Una fe que ni todo el poder de Roma podía romper. Y esta fe, esta convicción, se convirtió, irónicamente, en su mejor arma de crecimiento. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Toda esa presión, esa amenaza constante, no destruyó a la iglesia. Al contrario, funcionó como una fragua, como el fuego que templa el acero, obligándola a hacerse más fuerte, a organizarse y a definir quién era de una forma que nunca hubiese hecho en tiempos de paz. El punto es este. Cuando estás bajo ataque constante, la organización deja de ser un lujo. Se convierte en una cuestión de vida o muerte. Una comunidad dispersa no sobrevive. Necesitaban una estructura sólida para resistir la presión de un imperio entero, y tuvieron que construirla desde adentro. Ok, entonces, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cómo pasaron de ser un montón de comunidades dispersas a una institución que podía plantarle cara a Roma? Pues, la respuesta está en que, de forma muy consciente, construyeron una estructura interna súper robusta. Bueno, se apoyaron en 3 pilares, 3 pasos clave que lo cambiaron todo. Primero, definieron qué libros eran sagrados, su canon, para que todos tuvieran la misma base. Segundo, organizaron su liderazgo con obispos, casi copiando la administración romana, creando una cadena de mando clarísima. Y tercero, crearon credos para asegurarse de que un cristiano en España creyera lo mismo que uno en Siria. Se convirtieron en un ejército disciplinado. Pero ojo, el peligro no solo estaba afuera. A veces el mayor riesgo venía de adentro. Las divisiones internas, lo que llamaron herejías, eran igual de peligrosas para su unidad. Grupos como los gnósticos ponían en duda sus creencias fundamentales. Y para combatir esto, la Iglesia tuvo que ponerse súper específica con su teología, unificando todavía más a todos bajo una misma bandera. Y ahora viene lo más loco de todo, el resultado de estos 2 siglos de persecución. Uno pensaría que los habría diezmado, ¿verdad? Pues pasó todo lo contrario. El resultado fue una explosión de crecimiento. Miren, por mucho tiempo se creyó la versión del historiador Gibbon, que eran una minoría, quizá un 10% a lo mucho, pero la evidencia más moderna nos pinta un cuadro completamente diferente, uno mucho más impactante. Para el final de la persecución, es posible que casi la mitad del imperio se identificara como cristiana, o por lo menos simpatizara con ellos.
60 millones. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esta cifra. 60 millones de personas. En un mundo sin internet, sin redes sociales, un movimiento que empezó en un rincón olvidado del imperio se había convertido, a través del fuego, en la fuerza social más grande de todas. Así que, para cuando llegue el año 313 y el emperador Constantino dice basta de persecución, lo que encuentra no es un grupito de sobrevivientes asustados. No, para nada. Lo que encuentra es una iglesia que ha sido purificada. Solo los más convencidos quedaron. Una iglesia unificada, con una sola fe. Y sobre todo, una iglesia súper organizada, lista para jugar un papel completamente nuevo en el mundo. Es que la mejor forma de decirlo es esta. Para el 313, dentro del territorio del Imperio Romano, ya existían dos imperios. Uno era el viejo imperio político que ya empezaba a mostrar grietas, y el otro era un nuevo imperio de fe lleno de energía, organizado y poderoso, que había crecido en sus entrañas. Y esto nos deja con una pregunta importantísima. ¿Qué pasa cuando una fe que fue forjada en el fuego de la persecución, que se definió por estar en contra del poder del Estado, de repente obtiene ese poder? Esa es otra historia, y una mucho, mucho más complicada.